Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema que me resulta súper interesante, que es la ley de la correspondencia. Pero ¿cómo vamos a utilizar esta ley de la correspondencia para poder conectar con nuestra audiencia, ¿no? Al final con las personas, ¿no?, que están interesadas en nuestro producto, en lo que hacemos, en el cómo les podemos ayudar, ¿vale? Para mí esto es fundamental y muy importante. ¿Qué es la ley de la correspondencia? La ley de la correspondencia es una ley universal, es decir, es una ley que, por ejemplo, la encontramos dentro de la naturaleza y también la encontramos en nosotros mismos, ¿vale? La ley de la correspondencia nos dice que como es dentro, es fuera. Y aquí es donde viene este truco, ¿no? Hoy, por ejemplo, os hablaba de que, fuera de cámaras, de esta relación que hemos tenido esta mañana con estos caballos salvajes, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo importante que es, primero de todo, ayudar a eliminar el máximo de resistencias posibles de ti para ayudar a modular el máximo tu campo vibracional y desde ese lugar, desde esa tranquilidad, desde esa calma, desde esa coherencia mental y cardíaca es donde tú vas a poder acercarte a los caballos. Si tú entras, por ejemplo, con un estado de alteración, de nerviosismo, de agitación, de miedo, los caballos rápidamente se van. O sea, imaginaros lo importante que es, de nuevo, que vayamos a hacer ese viaje hacia nuestro mundo interior y que nos preguntemos el cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque todo lo que vaya a suceder aquí dentro, ¿sí?, después lo vamos a transmitir fuera. Ayer tenía un paciente que es físico e ingeniero y él ha trabajado toda la vida como controlador aéreo. Está doctorado, se doctoró, ahora está jubilado, se doctoró porque en Estados Unidos hizo un doctorado sobre radars, sobre la capacidad de poder detectar los aviones, estoy hablando de hace muchos años, pero en distancias muy largas, ¿no? Y ayer por la mañana, como algunos de vosotros sabéis que me levanto prontito, estuve teniendo unas reflexiones muy profundas, ¿no? Y me estuve pensando, dice, ¿cómo narices se construye la realidad? ¿Cómo narices se construye lo que está pasando ahora, o ahora, o ahora, ¿no? ¿Cómo es la línea real del tiempo, ¿no? ¿Cómo está siendo esta línea real del tiempo? ¿Cómo funciona esto, no? Porque lo que hay por delante no lo vemos, pero existe, no existe, ¿sabes? Eran como preguntas, son un poquito filosóficas, pero que yo me estaba haciendo, ¿no? Porque él me decía que se ha lanzado como una nave espacial o un cohete, que lo que van a intentar es que se aleje lo máximo posible del planeta Tierra, porque al final todo es luz y la luz es la información. Entonces, contra más se vaya alejando, 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 más capacidad tendrán de ver la historia de la Tierra, me comentaba. Lo que pasa es que se han dado cuenta que esta intensidad de la luz cada vez va bajando más y por lo tanto la capacidad que tenemos para poderlo interpretar es menor y que no se sabe si la información será, porque no sé cuánta distancia es una barbaridad. Entonces, no se sabe si esta información se podrá interpretar o no, pero se está intentando como decir, ¿qué narices pasó la historia del planeta? Vamos a ver si yéndonos en la perspectiva de la luz, contra más lejos la podemos ver, más información podemos ver de más allá atrás, ¿no? Y era una pregunta, ¿no?, que ayer justo me hacía y que creo que va un poco en relación a esto. Cuando leemos literatura como Joe Dispenza, ¿no?, que son científicos que están invirtiendo mucho tiempo y dinero en investigar este tipo de información, ¿no?, de la capacidad que tiene nuestra mente, nuestro pensamiento en crear realidad, resulta muy interesante, ¿no?, con los estudios que comparten en algunos de los institutos que son fundaciones privadas americanas y las cosas que hacen, ¿no? Como por ejemplo, decían que les quitaban parte de ADN a militares, que los aislaban en unas salas separadas, ¿no?, de este tejido celular que le habían quitado y les hacían cambiar su estado emocional y su estado energético. Y resulta que ese ADN también empezaba a cambiar. Entonces, cómo había una conexión no física y que se estaban interrelacionando, ¿no? Entonces, wow, al final la vibración está ahí y es importante, ¿no?, de que lo podamos tener en cuenta, ¿no? Que tengamos en cuenta el cómo estamos pensando, el cómo estamos gestionando nuestras emociones, porque desde ese lugar es donde vamos a actuar y lo que vamos a crear, ¿no? Al final, por ejemplo, la palabra es el pensamiento hablado, ¿no? Entonces, imaginaros la palabra, la causa y el efecto que va a tener y hasta dónde puede llegar, ¿no? Lo importante que es que desde qué lugar, ¿sí?, nos estamos permitiendo hablar o sentir para que eso pueda trascender a lo largo del tiempo, ¿no?
¿Qué es lo que quiero decir, ¿no? Cuando conectamos, ¿no? con la audiencia? Hemos hablado alguna vez, ¿no? Por ejemplo, Conchi lo conoce, ¿no? Que sobre este ser externo y este ser interno. Y ahora lo vamos a conectar también con un lugar un poquito más empresarial o más de emprendimiento, ¿no? Normalmente en la sociedad en la que vivimos, normalmente todos estamos casi ahí, vivimos en la sociedad del ser externo. La sociedad del ser externo es el ser que se encarga de poner etiquetas, que se encarga de analizar, que se encarga de calcular. Hoy, por ejemplo, una de las personas que ha venido a contactar con estos caballos decía, uff, necesitaba muchísimo bajar la cabeza a la tierra, ¿sabes? Vaciar mi cabeza, ¿no? Y ahí cuando lo ha dicho te das cuenta, ¿no? Que estaba viviendo en ese ser externo, ¿no? En el hacer, 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 tener, 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 tener. Esto lo conocemos, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Ese mundo acelerado, ¿no? Que al final genera ansiedad y genera desregulaciones fisiológicas, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando vivimos en ese mundo, vamos a generar mucho más cortisol en sangre, cosa que va a hacer que nuestro páncreas, por ejemplo, tenga que trabajar más para generar insulina, para poder degradar ese cortisol, porque el cortisol es azúcar, que son mecanismos muy primitivos que tenemos a nivel de nuestro cuerpo físico y fisiológico, que es para poder salir corriendo o atacar. Actualmente, cuando vivimos en esa sociedad tan acelerada que se está viviendo en ese mundo del ser externo, nosotros segregamos muchos picos de cortisol que nos empiezan a desgastar. Por eso gente que vive estresada acaba desencadenando una diabetes tipo 2. Incluso nos favorece a que tengamos enfermedades neurodegenerativas, porque a nivel del sistema nervioso, el cerebro consume casi un 20% de la energía corporal. Cuando nosotros estamos muy en este ser externo, consumimos mucha más azúcar en nuestro sistema nervioso central. Esto generan unas sustancias que se llaman placas de amiloides, que son unas sustancias muy tóxicas y empiezan a intoxicar nuestro sistema nervioso central, favoreciendo enfermedades neurodegenerativas como puede ser un Alzheimer o un Parkinson. Y ya de base, en una sociedad moderna en la que estamos, nos podemos pasar entre el 50 al 70% del tiempo ahí. ¿Y por qué sucede esto? Porque ahora, por ejemplo, ya no tenemos momentos de contemplación. Te sientas en un banco, en un lugar brutal o en la montaña y lo primero que haces es coger el móvil, ¿no? Y voy a echar una foto o no sé qué. Y te planteas como diciendo, wow, venga, va, voy a sentarme y no voy a mirar el móvil. Y la mano se te va al bolsillo y tú, no, quieta. Y estás ahí, venga, va. Y otra vez se te va al bolsillo, ¿no? Entonces, estamos muy adaptados o con mucha inercia, ¿no? A movernos en ese ser externo. Por lo tanto, hay que hacer un viaje hacia el ser interno. Y como algunos de vosotros ya conocéis, este ser interno es donde encontramos, por ejemplo, ese silencio, donde encontramos la ecuanimidad, donde encontramos la bondad, donde podemos entrenar y reconocer la paz, el amor, porque el amor no está fuera, el amor está dentro. ¿Sí? Al final, cuando yo siento algo en relación a otra persona, sea una emoción de ira, de miedo, lo que sea, lo estoy sintiendo yo ante mí. Cuando siento el rechazo de una persona, lo siento yo. La otra persona no lo siente, soy yo el que lo siente, soy yo el que tengo que empezar a cambiar. No le tengo que pedir a la otra persona que cambie, sino tengo que ser yo el que lo empiece a interpretar diferente. Si las cosas no están yendo como tú quieres que vayan y estás echando piedras afuera, ¿sí? Es que esto no lo estáis haciendo bien, es que no sé qué, es que no sé cuál. Al final es uno el que lo está interpretando desde ese lugar, es su realidad. ¿Sí? Entonces, si no le está sentando bien el cómo los demás lo están haciendo, debe de ir dentro para empezar a transformar y gestionarlo. ¿Sí lo entendéis esto? Vale. Entonces, ¿cuál es el camino, por ejemplo, para ir hacia este ser interno? La meditación. La meditación es un camino fundamental, imprescindible, porque nos va a permitir reconocer ese silencio. Hay que saber que cuando vamos a meditar, se genera un vacío. Es como si estuviéramos en la barandilla de un precipicio. Es el momento exacto y perfecto para que el ego venga a mostrarnos todo ese ruido mental. ¿Vale? No es que no esté de antes, es que está, pero como estamos tan distraídos, puede incluso convivir con nosotros y nosotros ni siquiera prestarle ni atención, pero eso no significa que esté ahí. Pero cuando nos vamos a hacer ese viaje hacia este mundo interno, a este ser interno, al parar de manera consciente es cuando viene toda esa ola y dices, narices, cuánto ruido mental vive en mí. ¿Vale?
Cuando nosotros meditamos, vamos a tener la capacidad, ¿sí?, de modular nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, una de las frecuencias que modulamos es la frecuencia gamma. La frecuencia gamma es muy interesante porque nos permite ver el espacio entre pensamiento y pensamiento. Por lo tanto, tenemos mayor capacidad de poder interpretar o poder responder o poder reaccionar. Si va todo muy acelerado, siempre vamos a reaccionar, pero si yo tengo la capacidad de ver los tiempos, cómo están sucediendo estos pensamientos, voy a poderlo gestionar mucho mejor. Y por lo tanto, las acciones que voy a tomar van a ser desde un lugar totalmente diferente. ¿Sí? Aparte, cuando nosotros estamos muy acelerados, es lo que se llama una mente en beta. ¿Vale? Tenemos una mente en beta, con mucha activación. O como la ciencia o la neurociencia le llamaría una red neuronal por defecto, ¿vale? Que serían esos pensamientos tan acelerados que van moviéndose de arriba a abajo. Cuando nosotros empezamos a meditar, empezamos a estimular también una frecuencia mental que es la alfa, que es la que va a ayudar a que exista una mayor coherencia entre nuestro inconsciente, subconsciente y la parte consciente. Y esto es muy importante, porque tenemos que pensar que dentro de este subconsciente e inconsciente es donde se van a encontrar nuestros sistemas de creencias. Y si nosotros no tenemos capacidad de poderlos observar, el cómo estamos actuando, vamos a actuar con ellos por detrás y al final, por ejemplo, vamos a actuar desde el miedo o no nos lo vamos a permitir hacer porque me recuerda a una sensación que tuve cuando tal y no lo voy a hacer. ¿Sí? Y eso es importante también porque tenemos que saber que la meditación va a ayudar a regular nuestro sistema límbico, nuestro sistema emocional, nuestro sistema de recuerdo emocional. La amígdala se ha demostrado que cuando ha habido personas que han estado meditando durante 8 días y no eran meditadores expertos, durante 8 semanas, perdonar, la amígdala tenía menos capacidad reactiva. Si el sistema emocional tiene menos capacidad de reacción, significa que tú puedes gestionar mejor tu realidad. Si su sistema emocional está a tope, no vas a poderlo hacer porque cualquier fuga energética que haya te va a sacar de tu centro, te va a despistar, te va a agobiar y lo suelto, porque esto es un problema con esto, o esto no funciona, o esto no va como va, o esto, ¿sabes? Estamos ya ahí otra vez inmersos en ese caos, ¿sí? Del ego, porque al ego le chifla, le alucina alimentarse de esa energía autodestructiva. Pero cuando nosotros meditamos y vamos hacia ese interno, vamos a empezar a trabajar con una energía de tipo constructiva. Y eso es muy importante. ¿Cuál es otro de los problemas que podemos encontrar? Al final del día, nosotros prácticamente no invertimos tiempo a ir hacia este ser interno. Siempre estamos invirtiendo la gran energía, la estamos invirtiendo fuera, ¿no? Desde que me levanto, hago los desayunos, hago las camas, yo que sé, me voy a trabajar, todo el tal, miro, ¿sabes? Siempre estamos haciendo desde este ser externo. Calculo el tiempo, miro el reloj, no sé, ¿sabes? Y estamos fundidos. Y estamos tan fundidos que cuando tenemos que invertir el tiempo para ir hacia este ser interno, ya no nos queda energía. Y al no quedar energía, no empezamos a invertir ahí porque estamos cansados, porque estamos fatigados, porque hemos dado tanto fuera que ya no me queda nada para darme dentro. ¿Vale? Por eso es importante que las primeras horas de la mañana, en la medida de lo posible, ¿sí?, podamos invertir ese tiempo, ese ratito, como a mí me gusta llamarle, esos momentos de soledad, para y por nosotros. Y no es desde un acto egoísta, sino es desde un acto para construirnos a nosotros mismos, para amarnos a nosotros mismos y desde ese lugar poder construir lo demás y poder amar a todos los demás. Si yo no he parado ni un segundo a construirme a mí mismo, ¿cómo voy a tener capacidad de construir lo que hay fuera, ¿no? Gracias a Dios, ahora grandes empresarios multimillonarios, ¿no?, de Estados Unidos están poniendo la gran importancia de desarrollar nuestra parte espiritual, cosa que antes ni se hablaba, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque una empresa no va a poder crecer más de lo que tú crezcas espiritualmente. Y simplemente para poderlo entender, la espiritualidad, algo muy sencillo puede ser el hecho de que cuánto crees en ti, ¿sí? ¿Cuánto estás creyendo en ti? Ya no me voy a poner en otros niveles
de más consciencia, ¿no? Pero algo más sencillo. ¿Cuánto crees en ti, no? Entonces, si tú no creces espiritualmente, si tú no te das espacio a ti mismo, tu empresa siempre va a estar estancada porque va a estar chocando en tus límites. Al final, muchas de las empresas, muchos de los proyectos se crean porque eres tú el que los está creando. Eres tú donde esa información ha descendido a partir de ti para ser transmutada y materializada en esta realidad. Esto es un poquito lo que hemos explicado, ¿no? Con la medicina china. Se ve bien si la pongo así, ¿no? Y así también recordamos un poquito. Esto es una persona, ¿vale? Y así hacemos un repaso. Energía yang es la energía celestial, sería la energía del cielo. La energía más sutil es la energía invisible, ¿vale? Es la energía que tiende a la dispersión, ¿vale? Es una energía mucho más sutil, ni prácticamente ni se ve. Pero en cambio aquí encontramos la energía yin. ¿Se ve? Sí. Que la energía yin es la energía de la tierra, de madre tierra, ¿sí? Es la energía de la materia, es la energía de la realidad ordinaria. Esta podríamos decir que la realidad no ordinaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se Levanta habla... un poco la cámara, Iván. Levanta un poco la cámara que de arriba no se ve. Ahí, perfecto. Perfecto, genial. Se dice que en la medicina china que hay dos tipos de movimientos. El movimiento que va de la energía yang a la energía yin es el movimiento de fisicalización o materialización, ¿ok? Y cuando vamos de la energía yin a la energía yang es el movimiento de la espiritualización. En la medicina yin, en la medicina china, la energía siempre está en constante movimiento, ¿vale? No es que sea energía yang y energía yin, no, están siempre intercambiándose. Por ejemplo, esto de la energía yang a la energía yin sería el movimiento de la concepción, ¿sí? Cuando vamos siendo concebidos, fijaros que contra más yin nos hacemos, estamos más duros, más rígidos, ¿sí? Cuanto más mayores somos, menos flexibles. Cuando estamos en energía yang, fijaros cómo son los bebés, como agua, ¿no? Y en cambio, cuando vamos de nuestro proceso de punto de nacimiento, ¿sí? Y vamos muriendo, iríamos hacia la espiritualización, hacia la energía del yang. Y ahí iríamos haciendo, por eso en el budismo, ¿no? Cuando se habla de la reencarnación, iríamos haciendo este movimiento infinito entre la vida y la muerte, entre una fase inspiratoria y una fase expiratoria. La muerte está al final de nuestra respiración, tanto en la inspiración como en la expiración. ¿Y qué narices quiero decir con toda esta explicación que he hecho aquí, ¿no? Cuando nosotros sentimos el nacimiento de un proyecto, ¿vale? Es un punto de conexión con esta energía, ¿sí? Que vendría del cielo, con esta energía que es más celestial. Es como algo que conecta con nuestro campo wifi y de repente sentimos, wow, ¿por qué no hago esto? ¿Sí? Seguramente que lo habréis sentido alguna vez. Pero ¿qué sucede? Que aquí el humano tiene algo que se llama ego. Y el ego es el que te dice, guau, tío, no merece la pena. Estás loco, no tienes dinero. Si es que, ¿qué van a decir de ti? O yo qué sé, mil y unas. La vas a cagar, si es que el mercado está fatal. Yo qué sé, cada uno, ¿sabes? Le dirá lo que sea. Por eso es tan importante volver al centro, reconocer al ego, lo honras, lo miras, lo abrazas, lo besas, lo amas, pero te permites que esa energía venga a hacer lo que tiene que hacer, que es materializarse en la tierra. Esto alguien algún día lo imaginó, tomó la acción necesaria y hoy está aquí. Esto, y lo sé por experiencia propia, alguien lo imaginó, tomó la energía necesaria y hoy está aquí. Esto, todo lo que hay, la pizarra, y si no, mirar a vuestro alrededor. Incluso vosotros y vosotras, alguien lo soñó, lo imaginó, tomó la acción necesaria y hoy estamos aquí. ¿Vale? Aquí también podríamos llamar como esta conciencia colectiva, como esta inteligencia universal, ¿de acuerdo? Que se sabe que está. Ayer salía por las noticias el sonido de un agujero negro. Era increíble, era increíble.
El sonido del agujero negro. Han tenido la capacidad de modular el sonido de los gases que está generando ese agujero negro. Y es espectacular, ¿no? Entonces, esto es eso. La medicina china lo tenía muy claro, es lo que está arriba de nuestra cabeza. Por eso, en la medicina ayurvédica, el chakra, ¿sí? La conexión celestial, el chakra más iluminación, está aquí arriba. Y el raíz está el de la creación, está aquí abajo. Y por algo las mujeres tienen el útero aquí abajo y no tienen el útero en la nariz. ¿Vale? Y eso es muy interesante. Por ejemplo, si alguien tiene mucha actividad mental, algo que podemos hacer para bajar esa actividad mental es hacer un buen masaje en los pies. Y eso ayudará muchísimo a bajar todo este bloqueo energético que hay en la cabeza. Porque si, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo más aquí arriba, aquí ya hay tanta densidad, tanta velocidad, tanto de todo, que no ni siquiera quieren que lo toque. Pero en cambio, si vamos a los pies, vamos a ir ayudando a ir equilibrando muchísimo toda esa zona, ¿vale? Y aquí es el kit ¿no? De la cuestión. ¿De dónde viene esta información, ¿no? Que nos hace conectar con aquel propósito o con aquel camino de vida que estamos determinando o transitando en esta realidad, ¿no? El por qué y el para qué hacemos cada una de las cosas. ¿Por qué no nos dedicamos a un oficio totalmente diferente que el que hacemos? Y en cambio nos estamos dedicando a esto que hacemos. ¿Sí? ¿Qué energía es la que nos está empujando a ir hacia esa dirección? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No? Entonces, para mí esto es importante que lo entendamos y esto lo vamos a relacionar ahora en un momentito con los 4 niveles de conciencia. ¿Vale? ¿Os parece bien? Porque nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el primer nivel de conciencia es donde vive la gran mayoría de la población, que no, ni es bueno ni es malo, ¿eh? Yo, por ejemplo, hasta los 21 años estaba en el nivel 1 de conciencia y para mí pasar de un nivel de conciencia 1 a un nivel de conciencia 2 no fue agradable. Es más, lo pasé mal e incluso me planteé si no era mejor todo lo que estaba pasándome o ser incrédulo. Ahora con el tiempo estoy infinitamente agradecido, pero en aquel momento fue duro cuando te planteas y reflexionas tantas cosas, ¿no? Entonces, el nivel 1 de conciencia es como que somos zombies. Somos zombies que vamos por la calle con ese piloto automático y la vida pasa ante nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de que, hostia, ya pasa un día más, ya pasa otro día más, ya pasa otro día, ya estamos en verano, ya estamos en Navidad, no llevamos proyectos para adelante, ¿no? Pues hay mucha gente cuando se están trabajando en jornadas, ¿no? De 40 horas o en trabajos fijos, ¿no? Que incluso ni te gustan, simplemente vas a ir por cubrir una necesidad o por alguna razón y qué duro, ¿no? Yo a veces lo puedo pensar también, ¿no? Y la vida carece de sentido realmente, ¿no? Entonces, el nivel 1 de conciencia, bueno, es una vida más plana, pero hay gente que puede pensar, ya, pero yo prefiero vivir ahí y que no vivir en todo en ese movimiento, ¿no? Interno, porque piensan que estas personas no se quejan. Y un huevo, yo trabajo con muchas personas de nivel de conciencia 1 y están muchas viviendo en la queja de manera constante. Es gente, por ejemplo, que está tan obesa a veces que parece que vaya a reventar y ni siquiera se da cuenta de cómo está viviendo ni que está subiendo por las escaleras y tiene que parar porque está ahogada, perdida, ¿no? O gente que tiene un cáncer de boca y sigue fumando. O, ¿sabes? O sea, son situaciones como que te... ¿Cómo es posible que al final nuestro cuerpo, que es nuestro templo más sagrado, que es nuestro vehículo para poder transitar esta vida, lo estemos machacando como lo machacamos? Y luego nos quejamos. ¿Sabes? ¿Cómo es posible, no? El nivel de conciencia 2 es cuando te das cuenta que la vida pasa por y para ti. Dices, ostras, si yo tomo una acción, esta acción tiene una repercusión. Aquí es donde estaríamos la gran mayoría de nosotros, que es cuando te interesas por el desarrollo personal, te interesas por leer libros, te interesas por decir, wow, es que yo puedo ser un mejor marido, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hermano, un mejor hijo o hija, y te das cuenta de que puedes trascender en tu vida, ¿sí? Que las cosas no suceden así de manera automática, sino, oye, te puedes parar, te puedes tomar un momento de reflexión,
te puedes hacer tus primeras visualizaciones, porque te das cuenta que si visualizas, empiezas a ser co-creador de esta realidad. Y ahí es donde empieza a aparecer la magia, ¿no? Y cuando estás en ese nivel de conciencia 2 es cuando quieres trascender a un nivel de conciencia 3, ¿no? Aquí ya empieza el kit de la cuestión, porque tanto en el nivel de conciencia 3 como en el nivel de conciencia 4 tenemos que desapegarnos de nuestras máscaras, de nuestras corazas, tenemos que rajarnos literalmente, tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a desapegarnos, tenemos que aprender a amar de manera incondicional. Y no siempre se está dispuesto a, a eso, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia 3 es cuando, por ejemplo, que aquí las mujeres tenéis mucho más privilegio que los hombres, porque los hombres han sido muy bloqueados porque no pueden ser sensibles, no pueden llorar, no pueden abrazar, ¿no? Entonces es la intuición. La intuición del hombre ha estado muy bloqueada. El hombre se ha convertido como en un muro plano. Sí, que tiene bondad, algunos, pero esa capacidad intuitiva la está perdiendo, ¿no? Se vive mucho ese hombre desde el ser externo, ¿no? Entonces la mujer es la que intuye mucho más con ese lado femenino, ¿no? Que sabe conectar mucho más el dónde estarán las cosas, uy, esto me parece que por aquí no es, tenemos que ir por allá. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, esa intuición, cuando te das cuenta de que existe y te empiezas a permitirte guiarte un poquito por esa sensación muy profunda y decir, wow, voy a hacer caso a esta magia, es cuando la vida ya empieza a coger otro color totalmente diferente. ¿Vale? Ya has comprobado que la visualización funciona realmente así, pero luego sucede este nivel de conciencia 4, que es cuando te das cuenta, y esto yo no es que esté aquí o no lo sé, pero es cuando sí que lo voy sabiendo, voy a ser, porque me permito escuchar mucho, ¿sabes? Y me permito rendirme a esa sensación. Por lo menos es mi viaje. Sé que la 3 estoy y es mi viaje de aceptación hacia la 4. Y lo voy a decir por qué. Porque he aprendido a aceptar que soy quien soy gracias a todo lo que ha pasado en mi pasado. ¿Sabes? En mí y en las personas que están a mí. He aprendido a amar a las personas con sus cosas buenas y con sus cosas malas, porque las amo desde ese lugar. Si no, no las amaría. Sí, he aprendido a aceptar las cosas cuando no han sido tal y como yo querían, porque al final, en el momento, cuando lo ves con la perspectiva del tiempo, lo agradeces y lo abrazas tal y como es, ¿no? Entonces, ese nivel de conciencia 4 es esa conciencia superior, esa conciencia que está ahí para por todos. Es como que cada uno de nosotros somos como una burbujita de jabón, ¿vale? Y esta burbujita de jabón, ¡pah!, estalla. Y cuando estalla, ¿significa que ha desaparecido o se ha integrado en el todo? ¿Sí? Es el océano. Como decían también, el océano infinito. Entonces, cuando te dejas guiar por este océano infinito, ya la visualización también pasa a otro segundo punto. Porque es como, wow, te guían hasta la ropa que te tienes que ir poniendo, te guían. ¿No se escucha? Ah, sí. Ah, vale, ha bajado la conexión. Aquí el ego tiene que estar, tienes que ser muy observador de tu ego y tienes que ser muy amigo de tu ego, porque siempre va a estar ahí. Porque sientes que te quieres poner, por ejemplo, ve algo muy sencillo, ¿no? Esa ropa y tu ego te va a decir, no, eso no, no te, ¿sabes? No, te dejas guiar por eso. Que te viene una experiencia, por ejemplo, de los caballos, me vino ayer como, te dejas llevar por esa experiencia, porque va a haber algo, que bien no sé qué, te dejas llevar y te vas dejando llevar por las cosas que te va mostrando la vida. Igual que te dejas llevar por las cosas que te están comunicando en la vida. Uf. Ok, te hago caso, lo voy a materializar, porque el ser humano tiene la capacidad de materializar. Toma la acción para materializar, porque tiene ese nivel de conciencia. Un caballo materializa, pero no desde el mismo lugar. Una vaca materializa, pero no desde el mismo lugar. Es la diferencia, de la medicina china también se habla de las diferencias, de los diferentes niveles de conciencia entre los diferentes mundos, y los animales son seres vivos, tienen un estado fisiológico similar, muy parecido o prácticamente igual, la vida de un cuerpo al del humano, pero la conciencia
o el nivel de conciencia es diferente. ¿Vale? Entonces, cuando te haces co-creador de esta realidad, es cuando las cosas empiezan a tener una magia increíble. Y aquí, pues viene el no juicio, viene el tener fe, viene el confiar, viene el tener certeza de que nosotros simplemente somos un canal de información, que estamos conectados a una fuente y que nos permitimos materializar aquello que nos viene a besar, aquel legado, aquel propósito, sin juicio. Ya, Iván, pero es que yo no sé cuál es mi propósito, es que yo no sé. Da igual, permítete caminar, ya lo irás descubriendo. Yo, mi propósito, ¿qué crees? Que no lo sé, no, mi propósito es lo que estoy haciendo en este momento presente. Dios dirá dónde la vida me va a llevar. No lo sé, pero sé lo que tengo que hacer ahora. ¿Sí? Estudié fisio. Iván, ¿cómo Dime. diferenciamos una intuición de un deseo del ego? Porque el deseo del ego muchas veces viene gobernado desde el miedo. Ya la intuición ya va a venir condicionada. Hay dos tipos de energía, la energía espiritual y la energía material. Energía yang, energía yin. La energía yang, la energía de la espiritualidad, no existe el miedo, solo está el amor. Pero en cambio la energía de la materia ya está el miedo, porque entra dentro de la dualidad. El ego, y esto también lo explica muy bien la medicina china, disculpar que os lo explique desde este lugar, pero a mí es que me fascina. Cuando somos un bebecito, ¿vale? Con los piececitos, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro cordón umbilical, ya lo hemos cortado, pero somos una unidad indivisible de mamá, ¿vale? Lo único y lo más importante que hay es mamá. Papá está bien ahí, ¿sabes? Pero yo no me separo de mi madre. Mi madre es la que me alimenta con amor, ¿sí? Con las tetas también, pero con amor, ¿vale? Y no me planteo si existe ella o yo, simplemente somos uno. Pero fijaros, cuando ya empieza a aparecer, esto es lo que conoceríamos como el mundo mineral en la medicina china, ¿vale? Es el mundo de la unidad. Cuando esto empieza a desaparecer, es cuando nosotros empezamos a ponernos de pie. Cuando empezamos a ponernos de pie, es cuando empezamos a conectarnos con la energía yang y cuando empezamos a conectarnos con la energía yin. Empezamos a relacionarnos, ¿sí?, con el espacio de manera diferente. Es cuando yo ya reconozco a mamá y me reconozco a mí. Y aquí es cuando ya empieza a producirse esa construcción del ego, de la dualidad. El sí, el no. Esto es mío, ¿sabes? Luego trascenderá a los 3 años, por ejemplo, con el mundo animal. O a los 2 años, o al año y medio, depende. Cuando se empiezan a morder, cuando empiezan a caer las babas. Es que a mi hijo lo han mordido en la guardería, normal. Si es que está viviendo esa fase del mundo animal. ¿Sí? Entonces, fijaros, porque el amor también puede ser un amor constructivo desde el ego, pero ya no es un amor incondicional. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, y esto lo aprendí con Ama, la mujer que da abrazos, que es brutal, si no la conocéis os la recomiendo que la busquéis. Llena 2 Palau Sant Jordi, os imaginaros. Tardé muchísimos años en permitirme ir a conocerla, por el qué dirán. Y de repente me llegó un correo electrónico para ir de Seba. Seba es voluntario, no tenía ni idea, pero tenía justamente ese día o a los pocos días un profesor de yoga que me lo quiero con el alma. Y él me dijo, no, es ir de voluntario. Total, que dije, ¿sabes qué? Me reservé la agenda y me fui para allá. Y estuve de cocinero. Estuve haciendo pasteles, bizcochos. Incluso hice algún bizcocho para Ama, que era diabética, y hice sus bizcochos para ella, ¿no? Y era cuando nació Juan, cuando nació mi hijo. Y entonces fue desde el ego. Y ahora entenderéis por qué. Era como para dar un abrazo con toda la familia, para que su energía nos pudiera sostener. Qué bonito, ¿no? Eso es del ego. Tal, 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 tal. Total, que las 12 y pico de la noche viene esta Patri con Juan ahí para hacer el abrazo, hacemos el abrazo y ¡fua! El abrazo, me ponen chocolate por un lado medio derretido, unos pétalos de flores por otro lado y me quedo yo como diciendo, hostia, vaya mierda, ¿sabes? Vaya mierda que llevo todo el día aquí y no me he enterado de nada de lo de Ama, ¿sabes? Hemos hecho una cola de no sé cuánto y no me he enterado de nada, ¿no? Y no sé qué dije y al poco tiempo me sentaron al lado de Ama. Me senté a su derecha.
Y ahí es donde vino todo el aprendizaje. Y donde vino, uno, fue el hecho de no juzgar y entregar. ¿Y qué significa esto? Ella, la persona que hubiera delante, no la iba a juzgar jamás los jamases. Le daba igual que hubiera sido un maltratador. Le daba igual que fuera la persona que más contribuía en las ONGs del mundo. Le daba igual que fuera el premio Nobel de Medicina. Le iba a entregar el mismo amor a todas las personas desde el mismo lugar, desde su corazón. Eso es amor incondicional, cuando estás por encima de eso. Cuando te entregas, independientemente del resultado de lo que tú quieras obtener. Que muchas veces nosotros tenemos que dar amor. Cualquier proyecto que nosotros hacemos tiene que ser amor. Pero cuando nosotros estamos enganchados a los resultados, eso hace que el ego se active un huevo, nos lleva a la energía del miedo, de la inseguridad, nos separa del amor y ahí es cuando vienen a veces los desastres. Porque nosotros, nuestro ser interno, desaparece y estamos totalmente enfocados ya afuera. Y ahí es otra vez cuando debemos de ir hacia los procesos, permitirnos enamorar, permitir confiar, volvernos a conectar, porque si estamos en el lugar que estamos es por alguna razón. ¿Vale? Pero ¿qué tipo de información estamos dando nosotros fuera? Porque rápidamente a la que perdemos esa certeza, esa fe, esa confianza, ya estamos emitiendo esa información. Por lo tanto, nuestro campo de vibración cambia. Por lo tanto, si tú vas con ese campo de vibración hacia un caballo, vigila. ¿Vale? Pero si tú vas con un campo de vibración en el amor, en el proceso, en el crecimiento, eso será la leche. Yo hasta hace bien poco lo he entendido. Y mira que hace muchos años que vi El Guerrero Pacífico, no sé si la habréis visto, pero os la recomiendo. Es una película, no sé ahora ya cuántos años tendrá, yo creo que la vi hace como 14 años o así. Y es una película muy bonita. Y le dice, mañana por la mañana, prepárate, que vamos a ir a un lugar increíble, ¿no? Le dice el que era como su maestro al chaval, ¿no? Y el tío está súper feliz, wow, mañana vamos a hacer algo increíble, que no sé qué, qué tal, por la montaña súper contento, ahí preguntándole no sé qué, no sé cuántos, rata, ¿sabes? Pero el tío con una euforia increíble, más feliz que nunca, y cuando llega arriba dice, ok, ya hemos llegado, ¿no? Y era un sitio feísimo, ¿sabes? Dice, no jodas. Dice, ¿qué es esto? ¿Sabes? Dice, toda la ilusión que tenía, todo, ¿sabes? La felicidad que tenía para esta mierda, para esto, que no sé qué, ¿sabes? Entonces, él le hizo ver el cómo estaba viviendo esa experiencia, el cómo lo estaba sintiendo. Pero cuando se apegó al resultado, ¿sí? Perdió toda esa ilusión, toda esa luz. ¿No? Entonces, eso es súper importante. Darme un minutito, que tengo que ir a abrir un momentito y sigo, ¿eh? Un momentito, ¿eh? Ah, vale, ya está. ¿Está pareciendo interesante hasta aquí? ¿Sí? Vale. Por lo tanto, a mí cómo me gusta ver los resultados y cómo trabajo a veces con esa co-creación. Tú te marcas el resultado porque tiene que estar ahí, es tu objetivo. Pero es como que tienes un sombrero, ¿vale? Entonces te pones el sombrero de los resultados, ¿vale? Y de repente tú lo visualizas, generas un potencial, ¿sí? Un potencial densificado a nivel de pensamiento, es un potencial bioeléctrico, por eso tienes la capacidad de verlo, y lo sueltas, te cambias el sombrero y permites que eso sea co-creado. Y tú simplemente te encargas de disfrutar cada uno de los procesos y te preguntas cómo puedo hacer yo para disfrutar de este proceso, para poder llegar a ese resultado. Y te olvidas del resultado. Uno de los problemas que tenemos, claro, todos tenemos una presión económica. La presión económica nos lleva a la dualidad y nos lleva al miedo. Por lo tanto, nos hace perder nuestra capacidad de energía expansiva y la convierte en energía contractiva. Nos hace pasar de una energía de tipo constructiva a una energía de tipo destructiva. Joder, si no llego a final de mes con las cosas que tengo que pagar el alquiler, es que esto no ha salido, otra vez estamos en ese bucle. Claro, eso es lo complejo y lo difícil, ¿no? Por eso hay que invertir ese tiempo en respirar, en conectar, para luego soltar nuestro sombrero y cambiarlo por el de, ok, me quedo en mi proceso desde el amor, desde la bondad, desde la ecuanimidad. Y tengo fe, tengo certeza y confío en que las cosas vendrán dadas.
¿vale? Y esto es súper, súper, súper importante, porque a la que nos distraemos, por mínimo que pase, entramos otra vez en esa inercia, en ese bucle, y ya la hemos liado. Ya los resultados no se van a conseguir, nada de nada. Mirad, no voy a decir títulos porque no es el lugar para hacerlo, pero en una de las formaciones que hago, en febrero se iba a hacer, pero fue cuando el pico este del Omicron, ¿no? De lo del coronavirus, cosa que por un lado no sabía si la gente podría venir o no, y por otro lado, por ejemplo, en el restaurante, o sea, en el restaurante donde estábamos nos pedían los QRs, bueno, unas historias que no veas, ¿no? Entonces, después de respirarlo, me di cuenta que estaba siendo incoherente conmigo mismo, que estaba haciéndolo desde el ego. Habían 8 personas apuntadas y lo quería tirar sí o sí para adelante, hasta que lo respiré y me di cuenta que lo tenía que soltar. Pero fijaros cómo es las cosas, que cuando vienen la sensación de ahora es el momento para volverlo a lanzar, de las 8 personas que habían apuntado que yo les devolví el dinero, no les iba bien por fechas a ninguna. 0. Ahí hay dos opciones. O decir, ok, esto está guiado por alguna razón y confío plenamente en el proceso y lo respiro. O vaya mierda que de las 8 personas que no iban a venir, no viene ninguna y que no sé qué y que no sé cuántos. ¿Vale? Otra vez estamos enviando ese tipo de información porque empezamos a desequilibrar nuestro ser interno. Y como hemos dicho, la ley de la correspondencia, lo que hay dentro hay fuera. Y no voy a poder cambiar jamás lo que hay fuera, sino cambio lo que hay dentro. Y si cambio lo que hay fuera, lo voy a hacer gastando mucha energía y que sepáis que va a volver de nuevo a esa inercia. Va a volver a esa escasez. Va a volver a ese victimismo. Y es algo que también, ahora que he dicho la palabra, que os animo a que os escribáis sobre vuestras historias de victimismo. ¿Qué historias os contáis a vosotros mismos de victimismos? Para poderlas observar y desde ese lugar poderlas trascender. Porque tenemos un montón de historias de victimismo que se dicen en voz muy bajita y que nos están condicionando totalmente nuestra vida. ¿Vale? Y es importante de que nos demos cuenta de eso. Y cuando eso lo observamos, lo escribimos, lo analizamos, y es un trabajo de introspección otra vez de este ser interno, es cuando tienes capacidad de gestionar y de buscar estrategias para poderlo trascender. Trascender no es más que, por ejemplo, hay emociones que son de muy baja vibración, por ejemplo, la culpa o el miedo, y cuando tú las trasciendes es cuando tú estás viendo, como a mí me gusta llamarlo, cómo es un maestro encubierto y cuál es su potencial de acción. Hacia dónde te lleva esa emoción cuando aprendes a utilizarla, cuando aprendes a identificar qué es lo que te está mostrando. Y ahí es cuando la trasciendes, porque te conecta a otro lugar superior. Muy sencillo. El miedo, cuando yo lo trasciendo de manera muy sencilla, me puede dar la confianza. Si yo quiero viajar a Cuba porque me hace mucha ilusión, pero soy una cagada, me da miedo, porque sé que en Cuba, a mí me ha dicho una amiga que nos ven como dólares andantes y constantemente te quieren decir, ven aquí, ven allí, y sé que hay barrios, pues que, ostras, que me da un miedo y un reparo. Sé que hay unas playas y unos cenotes, no, ¿cómo se llaman? Los cayos, ¿no? Que son increíbles y se comen unas langostas que son brutales y creo que puedes ir a casa de gente que te invita para poder dormir, pero es que me da tanto miedo que en algunas zonas me puedan atracar y no sé qué. Fijaros ahora. Ok, la confianza, ¿cómo la podemos ganar? Yo empiezo a estudiar a dónde voy y sé que estas zonas son peligrosas, sé que en estas zonas también he encontrado un guía y este guía es de confianza porque me lo ha recomendado una amiga y esta amiga me dice que nos va a llevar a unos lugares perfectos y de repente este miedo empieza a generar en mí un aprendizaje. Estoy trascendiéndolo y ese aprendizaje me genera una confianza. Pero si yo me quedo en ese miedo, no voy a ir jamás a Cuba y me voy a perder a lo mejor una de las experiencias más bonitas de mi vida. ¿Vale? Y esto como emprendedores también nos pasa mucho, que es al final, como tú dices que quieres ir a Cuba, por poner el ejemplo, has dicho 20 cosas bonitas o buenas,
si lo definimos así, y solo una de mala, que es que te puede pasar algo malo, que te roben o lo que sea, y nos quedamos solo con esa cosa que nos da miedo. Cuando hay muchas más, si superamos o trascendemos ese miedo, hay muchas más buenas por venir y la probabilidad es mucho más alta. Y aún así, muchas veces nos frenamos por eso. Totalmente, totalmente. Yo es que creo que, por ejemplo, si esta clase no estuviera hecha desde el amor, no se haría, ¿sabes? Porque hay algo superior a ello y lo haces desde ese lugar y es donde apetece hacerlo, ¿no? Entonces, yo animo muchísimo, ¿no? a que hagamos ese viaje hacia este ser interno, que nos permitamos ir a caminar por la montaña, que trabajemos la contemplación. Cuando yo quiero imaginar en mí y cómo se representa en mí la contemplación o cómo yo la veo, desde cómo se me muestra, esa creo que es una mejor palabra. Yo siento que es como que soy más mayor de lo que soy y estoy sentado en una calle de piedra como adoquines, es un pueblo, y estoy en un banco apoyado en un muro de una casa. La casa la veo entre mitades, pero sí que veo el banco y estoy apoyado ahí. Tengo como un gran valle con unas grandes montañas y con unas plantas cercanas, como zarzas así cercanas. Y para mí la contemplación no es el hecho de poder estar ahí observando sin necesidad de tener nada más, ni necesidad de necesitar nada más, ni, ¿sabes? El poder sentir esa calma de estar en ese momento presente. Y yo me pregunto, ¿cómo está mi sistema nervioso? ¿Sabes? En relación, si yo estuviera en ese momento, ¿me podría permitir ahora mismo estar así sentado en esa calma, en esa contemplación? Y muchas veces no, digo, mi culo está más inquieto, no podría estar ni 3 minutos sentado ahí. Me estaría moviendo, ¿sabes? O me sentiría súper incómodo, ¿sabes? Eso significa que mi energía no está equilibrada, mi energía no está bien. Y si mi energía no está bien, nunca va a estar bien lo que esté fuera, porque no lo voy a hacer desde ese lugar. Y por lo tanto, siempre va a haber, puede ser que salga bien, pero puede ser que no. Y ahora esto me está resonando un poquito en qué tipo de energía utilizamos. La medicina china tenemos que saber que la energía que utilizamos para empujar algo, para crear algo, viene del riñón. Casualmente, punto uno de riñón, viene la planta del pie, más o menos a la altura de aquí, y es el meridiano de la energía yin. O sea, casualmente, ¿vale? Ellos dicen que hay dos tipos de energía de riñón interno y externo. Hay uno de los riñones que lo que hace es que nos gestiona nuestra energía del día. Es decir, tú te levantas y tienes una energía y esa energía la vas gastando hasta que llegas al final del día. Hay gente que llega mejor al final del día y otros que llegan fundidos al final del día y ya no sirven para nada y ya llegan a casa y no pueden hacer, ¿sabes? Cada uno pues tiene un nivel de energía durante el día. Pero luego tenemos otra energía, que es la energía que viene dada en el momento justo de la concepción y que desaparecerá en el momento del último aliento. ¿Lo podéis ver? ¿Sí? Cuando nosotros queremos tirar un proyecto que sí o sí tiene que salir, como puede ser que empecemos a utilizar esa energía vital. Y esa energía vital, cuando la consumimos, no regresa. En el mundo del chamanismo se podría decir incluso que hay fragmentación del alma. ¿Vale? Entonces, eso es un peaje muy caro que estamos pagando. Por eso debemos de aprender a mover esa energía, sí que tiene un principio y tiene un final durante el día. Y saber de manera consciente dónde narices la estamos invirtiendo y cómo narices la estamos gestionando y cómo nos estamos nutriendo para poder tener más. Y no solamente nos nutrimos por la comida, sino también por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que comemos, por lo que tocamos. ¿Vale? Entonces, importante, porque cuando no estamos trabajando desde un buen equilibrio interno, vamos a desgastarnos para tirar eso hacia adelante y eso no va a ser desde un buen nivel energético y vamos a pagar peajes muy grandes con nuestro nivel de energía vital. Y ahí es cuando vienen los riesgos de que le da un patatús a alguien o cualquier historia. ¿Vale? Esto en la medicina alopática nos explica, no se tienen en cuenta, pero la medicina tradicional china sí, y me resulta muy interesante y muy importante de conocer cómo estamos gestionando la energía del día y cómo gestionamos nuestra energía vital. Y una pregunta muy sencilla, ¿cuánto tiempo le habéis dedicado hoy
a viajar hacia vuestra energía vital. Entonces, importante, ¿no? ¿Cómo voy a distribuir yo con ese segundo riñón la energía del día si no he invertido en nada en poder cargar mis pilas? Eso era algo que... Perdón. No, explica, Concha. No hay problema. Que yo, sabes que yo me levantaba tempranísimo, ¿no? Para meditar con ustedes y tal. Y ahora me estoy dando cuenta que cuando lo intento hacer me cuesta muchísimo, pero no funciono durante el día igual. Como antes, que me levantaba a las 4:30, tenía más energía que ahora que me levanto a las 5:30 y acabo el día que arrastrándome. Y me acabo de dar cuenta del por qué, por todo esto que acabas de explicar. Que ya estoy más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Claro. Hay veces que uno se puede poner a meditar y sin darse cuenta irse hacia el ser externo, ¿eh? Hostia, me lo voy a preparar todo, el incienso, no sé qué, no sé cuántos, no sé, ¿sabes? Y está poniendo otra vez tanta energía fuera antes de empezar a meditar que cuando quiere meditar se ha separado. Y ese espacio genera dificultad. Por eso es importante hacerlo casi recién levantado. Por eso lo hacemos de esta manera. No quiero hablar aquí de esto, pero sí, porque estás en un estado mental mucho más sencillo, ¿no? Para poder entrar en un estado de profundidad. Sí, justo esto es lo que quería compartir, que también ahora hace un tiempo que no medito tan asiduamente y se nota, y es lo que dice Conchi, que al final durante tu día te puedes levantar más tarde, pero ya te levantas incluso a una hora después de levantarte, ya estás más cansado, y eso en un emprendimiento es muy importante, saber gestionar estos niveles de energía durante el día, si tenemos reuniones por la mañana, por la tarde, conocernos, incluso programarlas según qué foco, qué horario del día tenemos más energía, para poder destinar más energía, más amor y más energía positiva a esa reunión, a ese proyecto y a todo lo que tenemos que hacer. Y hacerlo a primeras horas del día, media hora después como mucho, es ideal para que tu frecuencia del cerebro esté mucho más relajada y puedas entrar mucho más adentro, y no lo que dices tú, el agua, la estirilla, la música o lo que sea, y al final todo son distracciones también. O pensar, imagínate que has tenido, no sé, que tienes 20 reuniones ese día, o 5, da igual. Y tú ya has mirado la agenda y dices, mierda, a las 9 esto, a las 10 esta, a las 12 la otra, por la tarde 3 más. Tú ya estás pensando, si son las 8, hostia, mierda, a las 9 tengo que ir ahí. Y a las 10 tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto antes, y tengo que hablar con eso. Ya estás como pensando demasiado, con lo cual es mejor, antes de hacer nada, hacerlo. Porque así es como, vale, ¿cómo estoy hoy y qué puedo destinar a cada persona, a cada reunión? Y creo que eso es bastante importante para que esa materialización de las cosas que nos vienen y que pensamos, y esa intuición que, como bien dices tú, los hombres tenemos como socialmente bloqueada, es importante que poco a poco se vaya aceptando y ponerla en práctica. Yo siempre lo digo, y yo lo he vivido en mis propias carnes, que cuanto más caso le haces, te puede ir bien o te puede ir mal, pero cuanto más caso le haces, más te viene. Pero al final, al ver otra vez qué es el bien y qué es el mal. Bueno, que sí, pero entendemos en el mundo terrenal el Sí, bien, sí, que pero si quieres un resultado, cuando no lo consigues es mal, pero entiende que siempre es parte de tu camino y de llegar al destino eso final. es, exactamente, porque a lo mejor era necesario ese mal, lo vamos a llamar así, para ponerle, ¿sabes? Por poner una etiqueta, sí. Para poder ir hacia el otro lugar. O sea, esto Steve Jobs lo dice muy bien, ¿no? En ese Poner los puntos. Exacto. Mira, lo podríamos pasar por el Sí. grupo después. Si no hubiera echado jamás de Apple, Pixel de esta no existiría jamás. Si no hubiera dejado la universidad, es que es muy bueno. Mira, estoy erizando, ¿no? No tienes que ir tan lejos. Yo mismo, si no hubiese dejado la granja, que parecía que era la catombe, que no sabía hacer nada más, no estaría yo aquí, no habría hecho todo lo que he hecho. Al final, claro. Todos, al final, el problema que tenemos es que como humanos o como personas físicas queremos saber hoy por qué está pasando lo que está pasando hoy, y necesitamos ese proceso. Por eso el no juzgar, no juzgar, no juzgar. A mí me gusta decirlo, esto es un espacio de no juicio, el no juzgar. Estamos llenos de envidias del otro. Otra vez, ves, fijaros, estamos fuera. Hostia, este tal, este cual, este... No, mira, como Andoni le llama el ego espiritual, ¿sabes? Fuera ego espiritual, ¿sabes? Fuera, ¿sabes? Vamos a dejar de juzgar, de poner envidias, de historias. Por eso yo creo que Antifrágil también es tan potente en este aspecto, ¿no? Oye, vamos a crear algo de cooperación,
de, Exacto. ¿sabes? Integración, de networking, aunque animo desde aquí que se empiece a mover mucho más todo esto, ¿no? No sé cómo habría que hacerlo, pero que se mueva más, ¿no? Porque, ostras, yo creo que a mí, por ejemplo, que me gusta hacer los domingos directos con personas para traer valor, creo que es algo maravilloso poder tener esta comunidad de 200 personas que hay actualmente para 211 ya somos. para poder traer valor, ¿no? a otros grupos. Al ver, si no, tú y yo no nos hubiéramos permitido nunca hacer networking, no hubiéramos hecho las cosas como las que hemos hecho, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante. Pero de ahí, otra vez, el no juicio, el no ego espiritual, ¿sabes? El tener ganas de trabajar desde el amor, el tener ganas que si ves algo en el otro que no te gusta, no le estés diciendo a ti, sino ves adentro de ti, empieza a interpretarlo, empieza a cambiarlo desde dentro de ti. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué yo también estoy actuando desde este lugar así? ¿Por qué me da miedo esto? ¿Por qué? ¿Sabes? Bueno, vamos a darle una vuelta, ¿vale? Por eso esta ley de la correspondencia. Muy bien, pues lo dejaremos aquí, si os parece, que así hemos hecho como una pequeñita introducción. Yo, por si lo ven después, animo muchísimo a las personas que vayan a venir a Antifrágil porque vamos a hacer un trabajo muy potente. Ya me ha llegado la información, no la sabía hasta esta mañana cuando me he levantado, justo antes de abrir los ojos, me ha llegado la información de de la charla que en este caso... no es que la vaya a dar yo simplemente hago de canal para ser materializada en ese momento. Ya lo he empezado a ver y cuando lo veo me emociona muchísimo y va a ser muy bonita, va a ser muy chulo. Bueno, y recordémosles también que al final hay el evento y el domingo la entrada, y a Conchi por estar aquí, pues Sí. le daremos la entrada gratis, pero ella no puede venir. A ver, no puede venir. A ver, por eso no se puede. lo de Australia estaría bien hacerlo. Sí. ¿Ves? Para eso se necesitan que las cosas vayan bien. Al final, cuando con Albert es tan importante también todo lo que hace, porque el dinero, tenemos mucha resistencia con él, pero cuando tienes dinero, dices, ok, siguiente edición, que hay un streaming, que hay un cámara, que esté grabando y que lo podamos hacer en la misma manera online. Si no hay dinero, no puedes invertir ese dinero. Es el cómo tú utilizas el dinero, ese es el problema. Pero el dinero, ¡guau! Si tuviéramos pasta, haríamos un evento, ¿sabes? Vamos, lo vamos a hacer ya con recursos mínimos, imagínate si tuviéramos recursos totales, ¿no? Y así con todo, ¿no? Sí, pero también hay que empezar, da igual, al final empecemos con lo que tenemos y ya veremos a dónde llega. Es un punto más. Amor. Claro. Exacto. Sí. Y como decía Steve Jobs, es un punto más que en un futuro veremos si era un punto para seguir o un punto para cambiar de dirección. Claro. Es que eso ya lo veremos. Pero la idea es seguir y... Los primeros móviles eran como un tocho, ¿sabes? Si no hubieran existido los móviles tochos, no tendríamos los ordenadores que tenemos estos ahora. O sea, y el internet, es que es todo al final. Todo. ¿Quién sabe? ¿Dónde va a acabar todo? Amor, amor, amor y permitirte avanzar. Muy bien. Pues nada, Iván, muchas gracias por tus conocimientos y por compartirte así. Gracias. Como siempre, es un placer. Besito muy grande. Besitos y muchas gracias.